Estamos en el capítulo 30 del Génesis. Recordemos que habíamos visto ya el Jacob, que estaba casado y que ya había nacido, recordemos, José, o sea, el primer hijo que tiene Raquel. Pues vamos a ver en el capítulo 30 los versículos del 25 al 30. Cuando Raquel parió a José, dijo Jacob a Labán: déjame irme a mi lugar, a mi tierra. Dame mis mujeres por las que te he servido y me iré, pues bien sabes tú qué buen servicio te he hecho. Respondióle Labán: mira, por favor, si he hallado gracia a tus ojos. Yo sé por agüero que por causa tuya me ha bendecido Yahvé. Fíjame tu salario y yo te lo daré. Contestóle Jacob: tú bien sabes cómo te he servido y lo que conmigo ha llegado a ser tu ganado. Bien poco era lo que tenías, pero se ha aumentado grandemente y Yahvé te ha bendecido a mi paso. Ahora pues, habré de hacer también yo por mi casa. O sea, fijémonos que ya han pasado los 14 años que ha estado trabajando gratis por sus dos esposas, que él le ha obligado a tener las dos, a Lía y a Raquel. En teoría, por lo tanto, Lía y Raquel también tenían derecho, aparte de esta, digamos, de esta dote, que es el trabajo de Jacob. Pero como veremos, Labán no había hecho uso, desde luego, de todo esto. Y por lo consiguiente tenemos a Jacob, que ha estado trabajando durante 14 años gratis. Y Labán se ha dado cuenta que realmente le ha ido muy bien. Como le dice Jacob: bien poco era lo que tenías cuando yo vine y ahora tienes pues una gran riqueza. Entonces se acabó de trabajar gratis, por decirlo de alguna manera, ¿no? Jacob le dice que tiene que marcharse, que se quiere marchar, y Labán le dice: pues ponme un salario, es decir, no quiere que se vaya, tú dime qué quieres que te pague, por decirlo de alguna forma. Como veremos, realmente da la impresión de que Labán no tenía intención que se marchara nunca. Tenía las hijas, y de alguna manera podía pensar que eran sus hijas, como de hecho lo eran, y por consiguiente no reconocer el derecho a que él se podía ir con sus mujeres. Todo esto lo iremos viendo. Entonces, ¿qué le propone Jacob como salario? Podemos continuar desde el versículo 31, podemos leer hasta el 36. Labán le dijo: dime qué es lo que he de darte. No has de darme nada, le contestó Jacob, sino hacer lo que voy a decirte, y volveré a apacentar tu ganado y a guardarlo. Yo pasaré hoy por entre todos tus rebaños, y separaré toda red manchada o rayada entre los corderos, y toda res manchada entre las cabras. Eso será mi salario. Mi probidad responderá así por mí a la mañana, cuando venga a reconocer mi salario. Todo cuanto no sea manchado entre las cabras y rayado entre los corderos será en mí un robo. Y respondió Labán: bien, sea como dices. Pero aquel mismo día separó Labán todos los machos cabríos manchados, todas las cabras manchadas y cuantas tenían algo de blanco, y entre los corderos todos los rayados y manchados, y se los entregó a sus hijos, haciéndoselos llevar a 3 días de camino de donde estaba Jacob. Jacob siguió apacentando el resto del ganado de Labán. Bueno, pero fijémonos qué nos dice el texto. ¿Qué es el salario que propone Jacob? Si os fijáis, este salario que propone Jacob implica que tenía una gran confianza en Dios. Recordemos que Dios le había dicho que le protegería y le ayudaría. Más adelante veremos que Jacob tuvo una luz de parte de Dios, una comunicación de Dios, que le ayudó a tomar esta decisión. Porque fijémonos que en teoría
el salario que Jacob propone, pues es muy poca cosa. Se ve que el rebaño de Labán no era de una raza pura, sino que estaban mezclados. Y lo normal en Siria es que, y yo diría que en la mayoría de los sitios, no de los que yo conozco, es que las ovejas son blancas y las cabras son negras. Pero se ve que en el rebaño de Labán había también moteados, tanto cabras como ovejas, pero que eran las menos. Por lo tanto, propone que a partir de ese momento su salario será las ovejas manchadas o rayadas y las cabras igualmente que no sean de un color. A Labán le parece una buena proposición y lo acepta. Pero fijémonos que ¿qué hace Labán? Pues separa en el ganado que en aquel momento tenían las ovejas y las cabras que no eran de un color solo, y se los lleva a 3 días de camino para que los cuide su hijo. Se ve que habían nacido, cuando llegó Jacob, recordemos que era Raquel quien cuidaba el ganado, pero se ve que después de las hijas habían nacido algunos hijos, y estos pues ahora ya tienen suficiente edad como para poder cuidar el ganado. Por lo tanto, estas ovejas y cabras moteadas se las da a sus hijos y se las lleva a 3 días de distancia. Es decir, pone todos los medios para que no pueda Jacob de alguna manera aprovecharse de estos animales y quedárselos, ¿no? Pero ahora veremos que Jacob hace como, hace uso, nuevamente le vemos con su astucia característica, y utiliza algo que era la creencia general. Es decir, ustedes sabemos que científicamente, cuando hay como en este caso, que es un ganado, digamos, mixto, que ha habido algunas ovejas o algunas vacas o algunas cabras, es decir, cualquier animal, ¿no?, de otra raza, que a veces por atavismo vuelven a aparecer, e incluso en gran cantidad. Esto evidentemente entonces no se sabía, pero esto lo atribuían al ambiente y a según qué circunstancias. Y de esta creencia es la que hará uso Jacob. Podemos continuar desde el versículo 37 hasta el 43. Tomó Jacob varas verdes de estoraque, de almendro y de plátano, y haciendo en ellas unos cortes, las descortezaba, dejando lo blanco de las varas al descubierto. Puso después las varas así descortezadas en los canales de los abrevaderos a donde venía el ganado a beber, y las que se apareaban a la vista de las varas parían crías rayadas y manchadas. Jacob separó el ganado y puso su grey aparte, sin dejar que se mezclara con la de Labán. Era cuando las reses vigorosas entraban en calor, cuando ponía Jacob las varas a su vista en los abrevaderos para que se apareasen ante las varas. Pero antes las débiles no las ponía, y así las crías débiles eran las de Labán, y las fuertes las de Jacob. Vino a ser Jacob rico en extremo, dueño de numerosos rebaños, de siervos y siervas, de camellos y asnos. Pues aquí vemos la estratagema de que se vale Jacob valiéndose como digo, de la creencia popular. De hecho, veremos que fue Dios quien, de hecho, hizo que tuviera toda esta riqueza. Pero ¿qué hacía? Pues cogía varas de distintos árboles y las descortezaba haciéndole rayas. Entonces, lo ponía cerca del sitio donde los animales venían a beber agua. Y cuando veía que eran vigorosas y eran fuertes los animales, cuando se iban a parear, les ponía la vara. Y cuando eran flacos, no se las ponían. Entonces, en realidad, ¿qué pasó? Pues que todos los animales más vigorosos, más fuertes y más numerosos eran rayados y moteados. Y los menos, y además más flacos, eran blancos o negros. Con lo cual, pues, Jacob se enriquecía cada vez más. Podemos imaginarnos cuál fue la reacción de Labán y de sus hijos. Podemos ir al capítulo 31
versículos 1 al 3. Oyó Jacob a los hijos de Labán decir: ha tomado Jacob todo lo de nuestro padre, y con lo nuestro ha hecho toda esa riqueza. Y vio que la cara de Labán no era ya para él lo que había sido antes. Y Yahvé le dijo: vuélvete a la tierra de tu padre y a tu parentela, que yo estaré contigo. Nos encontramos, por lo tanto, que ya Labán no miraba con tan buenos ojos a Jacob, ni tampoco sus hijos. Y además, pues comentan como que Jacob se está enriqueciendo a costa de, como que le está robando. Y al mismo tiempo, sin duda alguna, porque Jacob acude a Dios, no olvidemos que él había prometido a Dios volver a la tierra, ¿se acuerdan? Y Dios le había prometido protegerle especialmente. Podríamos preguntarle por qué no se ha ido antes, por qué espera tanto tiempo, porque han pasado 20 años, como veremos más adelante. Pero precisamente esa situación de que ya no se sentía cómodo, de que ya no le miraban bien ni Labán ni sus hijos, es cuando él comprende que debe marcharse y decide marcharse. Pero se ve que no ve claro que Labán le deje ir así tan fácilmente. Por lo tanto, ¿qué hace? Pues manda llamar al campo a sus mujeres para explicarle su proyecto, ¿no? Podemos seguir del versículo 4 hasta el 13. Mandó llamar pues Jacob a Raquel y a Lía para que fueran al campo a donde estaba su ganado, y les dijo: veo que el semblante de vuestro padre no es para mí ya el que antes era, aunque el Dios de mi padre ha estado conmigo. Bien sabéis vosotras que yo he servido a vuestro padre con todas mis fuerzas, y que vuestro padre se ha burlado de mí, mudando 10 veces mi salario, pero Dios no le ha permitido perjudicarme. Cuando él decía: tu salario serán las reses manchadas, todas las ovejas parían corderos manchados, y si decía: las reses rayadas serán tu salario, todas las ovejas parían corderos rayados. Es pues Dios el que ha tomado lo de vuestro padre y me lo ha dado a mí. Cuando las ovejas entran en calor, vi yo en sueños que los carneros que cubrían a las ovejas eran rayados y manchados. Y el ángel de Dios me dijo en sueño: Jacob. Yo respondí: heme aquí. Y él dijo: alza los ojos y mira, todos los carneros que cubren a las ovejas son rayados y manchados, porque yo he visto todo lo que te ha hecho Labán. Yo soy el Dios que te apareció en Betel, donde ungiste tú un monumento. Levántate pues, sal de esta tierra, y torna a la tierra de tu parentela. Sabemos que, por lo tanto, Jacob manda llamar a Raquel y a Lía y le explica la situación, que ellas, como veremos, entienden perfectamente. Y por consiguiente, fijamos que según este relato, Labán le cambió el salario, dice, hasta 10 veces. Y ya no era solo las que estaban moteadas, es decir, las que tenían varios colores, sino que incluso le limitaba. Las moteadas primero, cuando ve que son todas moteadas, pues las rayadas. Y entonces, por tanto, ¿quién es quien hizo que, digamos, el rebaño de Jacob fuera tan numeroso? Fue Dios. Pero fijémonos que Dios se lo hace entender a Jacob. Fijémonos que esto es muy interesante, porque de esta manera Jacob tiene la experiencia de que Dios está con él. Es decir, para Jacob, Dios no es una idea. Dios no es un ente que no sabemos qué será. Dios es alguien. Es alguien que le ama, alguien que le promete protegerle y que él ve que efectivamente le está protegiendo. Y todas estas dificultades que está encontrando en casa de Labán, se las ha de alguna manera procurado él. Es decir, la causa está en su mentira que hizo, la mentira que hizo a su padre. Como ya dijimos en otra ocasión, todo este sufrimiento se lo habría podido evitar.
Pero sin embargo observemos cómo de todo este sufrimiento Dios está sacando algo mejor que quizás de la otra manera, si quizás no lo habría tenido. No sé si lo vemos. Porque de esta manera Jacob puede tener esa experiencia de Dios, y Jacob, a través de su sufrimiento, la misma situación de dificultades le obliga a acudir más a Dios, y por lo tanto a irse transformando espiritualmente y moralmente. Le va purificando. Y de esta forma veremos que Jacob llegará a un grado de experiencia de Dios y a un grado de santidad y de confianza en Dios al que no habría llegado si todo le habría salido bien, como por ejemplo en el caso de Isaac. Por lo tanto, no olvidemos que San Pablo nos dirá: todo lo que es escrito para nuestra enseñanza. De donde podemos deducir fácilmente que si realmente procuramos hacer la voluntad de Dios, si realmente queremos responder al amor que Dios nos tiene, no tendría que preocuparnos nada. Lo cual no quiere decir que nos crucemos de brazos. Jacob no se cruzó de brazos en ningún momento. Pero tener la certeza de que Dios está, y Dios me ama, y Dios con la dificultad me da la gracia para que la supere, que es lo que Jacob pudo experimentar, porque Labán, como vemos, trató de aprovecharse todo lo que pudo y más de Jacob, pero Dios fue el que no le permitió que lo dejara volver sin nada. O sea, repito, él tuvo la experiencia real, no idearia, de que Dios está y que Dios le ayuda y le protege. Lo lógico es que quiera tener una respuesta con Dios, porque Dios no es una idea, es alguien. Veamos qué le responde Raquel y Lía a esto que le propone Jacob, desde el versículo 14 al 16. Raquel y Lía respondieron: ¿tenemos acaso nosotras parte o herencia en la casa de nuestro padre? ¿No nos ha tratado como extrañas, vendiéndonos y comiéndose nuestro precio? Y además, cuanto Dios le ha quitado a él, nuestro es y de nuestros hijos. Haz pues ya lo que Dios te ha mandado. O sea, pensemos que por lo tanto las mismas hijas se sienten explotadas por su padre, ¿no? Porque ellas tenían derecho a que le dieran parte de esa dote, pero sencillamente las ha vendido, como él dice. Les ha hecho que su vida familiar sea muy dura, porque fue su padre el que, por su afán de tener a Jacob a su servicio, le metió primero a Lía en vez de a Raquel, que es la que Jacob quería, con la que quería casarse. Entonces, esa vida familiar de estas hermanas pues no es muy feliz, que digamos. Y todo esto, ella reconoce que la culpa es de su padre, y por lo tanto le dicen: todo ese ganado que Dios te ha quitado nos corresponde. Entonces deciden marchar. Vamos al versículo 17 al 21. Levantóse Jacob e hizo montar a sus mujeres y a sus hijos sobre los camellos, y llevando consigo todos sus ganados y todo cuanto en Padán Aram había adquirido, se encaminó hacia Isaac su padre, a la tierra de Canaán. Labán había ido al esquileo de sus ovejas, y Raquel robó los terafim de su padre. Jacob engañó a Labán, arameo, y no le dio cuenta de su huida. Huyó con todo cuanto tenía, y ya en camino atravesó el río y se dirigió al monte Galad. Por lo tanto, el hecho de que él se marche de esta forma indica que él tiene la certeza de que Labán no le va a dejar ir así sin más. Entonces, como las mujeres están de acuerdo, pues ¿qué hace? Cuando, aprovechando que Labán ha ido al esquileo de las ovejas, y por lo tanto va a estar unos días fuera, pues organiza la huida. En realidad, fijémonos que no tendría por qué ser huida, es sencillamente un volver
a casa de su padre. Es un volver que tiene derecho, porque no le ha robado nada. Pero el hecho de que se vaya de esta forma demuestra que él sabía, y sus hijas también, o sea, las esposas de Jacob también, sabía que o se van así o no le dejan irse. Como veremos además por la reacción de Labán. Pero aquí hay un detalle que yo no sé si se han dado cuenta. Se nos dice que Raquel, aprovechando que no estaba su padre, robó los terafim de su padre. ¿Y esto qué es? Me dice amuletos. Vale. O sea, los terafim eran, podríamos decir, como unos dioses familiares, algo así, ¿eh? No olvidemos que Labán es politeísta, creía en varios dioses. Entonces, según la legislación de allí, la legislación hurrita, quien tenía los terafim, o sea, esos dioses familiares, tenía derecho a la herencia. Por lo tanto, Raquel, aprovechando que no estaba su padre, se lo llevó. Pero esto no lo sabía Jacob ni lo sabía nadie más. O sea, esto fue un gesto de Raquel, lo cual indica la poca confianza que tenían en su padre. E indican también que las relaciones de padre e hija pues no eran precisamente muy filiales ni muy paternales. Se ha visto que ha negociado con ella. Pero eso tendrá sus consecuencias. Vamos a continuar del 22 al 30. Al tercer día dijéronle a Labán que Jacob había huido, y tomando consigo a sus parientes, les persiguió durante 7 días, hasta darle alcance en el monte Galad. Vino Dios en sueño durante la noche a Labán, el arameo, y le dijo: guárdate de decir a Jacob nada, ni en bien ni en mal. Cuando alcanzó Labán a Jacob, había éste fijado sus tiendas en el monte, y Labán fijó también la suya y las de sus parientes en el mismo monte Galad. Dijo pues Labán a Jacob: ¿qué es lo que has hecho? Escaparte de mí llevándote mis hijas como si fuesen cautivas de guerra. ¿Por qué has huido secretamente engañándome? Sin dejarme siquiera abrazar a mis hijos y a mis hijas, has obrado insensatamente. Mi mano es lo suficientemente fuerte para hacerte mal, pero el Dios de tu padre me ha hablado la pasada noche, diciéndome: guárdate de decir a Jacob cosa alguna, ni en bien ni en mal. Y es que te vas porque anhelas irte a la casa de tu padre. ¿Por qué me has robado mis dioses? No sé si se fijan cómo, hasta qué extremo Dios realmente protege a Jacob. Cuando Labán le dicen que se ha escapado a Jacob, han pasado 3 días, fijémonos que no va solo a buscarlo, va con mucha gente y dice precisamente: tengo la manera de hacerte daño. Porque no olvidemos que Jacob pues va con un grupo de animales y personas muy vulnerables. O sea, van las mujeres, pero van los niños. Ya tiene 11 hijos. A ver, los mayores ya eran mayorcitos, pero son niños. Y además el ganado, pues había de todas las edades. Por lo tanto, tenía que ir muy poco a poco y era muy difícil defender todo esto. Diríamos que Jacob no tiene medios para una defensa. Y el otro viene con mucha gente. Pero observemos cómo Dios le protege y por lo tanto le hace ver a Labán que se cuide mucho de hacer daño a Jacob. Es decir, fijemos que Labán, que era un hombre politeísta, pero que creía en Dios, es decir, tenía conciencia de que Dios es un ser superior, un ser más fuerte, por decirlo así, ¿no? Y por lo tanto ponerse enfrente a Dios, sea el que fuere, en su mentalidad politeísta, era tener la de perder. Por lo tanto, frena en su actitud agresiva frente a Jacob. Y se lo dice: podía hacerte daño, pero el Dios de tu padre me ha dicho esto.
Pero esto que le dice tan sentimentalmente y que nos parece tan razonable, porque te has llevado a mis hijas, no me has dejado ni darles un abrazo a mis hijas y a mis nietos, diríamos nosotros. En el fondo es una manera de justificar esa actitud suya de ir con toda esta gente. Porque fijémonos que primero le ha dicho, te has huido llevándote a mis hijas como si fuesen un botín de guerra, como si fuesen esclavas. Es decir, las consideraba todavía que tenía el derecho. No reconoce el derecho que tiene Jacob en virtud del matrimonio que se lo ha dado. Pero en vista de que no puede decirle otra cosa, sí le echa en cara, ¿por qué te has llevado mis dioses? Pero claro, Jacob no lo sabe. Y fijémonos que según la legislación de entonces, el robo sagrado estaba condenado con pena de muerte. Por eso la respuesta de Jacob, podemos seguir leyendo desde el 31. Jacob respondió a Labán diciendo, es que temía pensando que quizá me quitarías tus hijas. Cuanto a lo de los dioses, aquel a quien encuentres, que muera. En presencia de nuestros hermanos busca cuanto sea tuyo y tómalo. Jacob no sabía que era Raquel la que los había robado. Por lo tanto, como él tiene la conciencia tranquila de que no se ha llevado nada de él, pues quiere que se aplique la ley. Busca, y si los encuentras, pues aquel que los tenga, pena de muerte. Pero claro, Jacob no sabía que realmente se los había llevado Raquel. Continuemos, del 22, desde el 33. Desde el 33 al 35. Labán penetró en la tienda de Jacob, en la de Lía y en la de las dos siervas, y no halló nada. Después de salir de la tienda de Lía, entró en la de Raquel. Pero Raquel había tomado los terafim y los había escondido bajo el palanquín del camello, sentándose encima. Labán rebuscó por toda la tienda, pero no halló nada. Raquel le dijo, no se irrite mi señor, porque no puede levantarme ante él, pues me hallo en lo que comúnmente tienen las mujeres. Así fue como, después de buscar y rebuscar Labán en toda la tienda, no pudo hallar los terafim. O sea, aquí vemos la treta de que se vale Raquel. Esconde bien escondidos los terafim y se sienta encima. Y pone el pretexto de que no se puede levantar. Y por lo tanto, pues el padre respeta porque ella le dice que no me puede levantar en actitud de respeto, ¿no?, ante su padre. Pero la realidad, lo que ella estaba haciendo era otra cosa. De esta forma, pues Labán registra todo y no encuentra los terafim. Repito, como que Jacob no sabe que efectivamente los han robado, pues ahora se va a enfadar con Jacob, porque piensa que eso ha sido un pretexto. Piensa que lo que viene es, no se ha fiado de ellos y piensa que algo se han llevado de él. Y como que Jacob tiene la conciencia tranquila de que no se ha llevado nada, que fuese de Labán, pues ahora se va a enfadar. Podemos decir que es la primera vez que lo vemos enfadado a Jacob. Continuemos desde el versículo 36 hasta el 42. Jacob montó en cólera y reprochó a Labán, diciéndole, ¿qué crimen es el mío? ¿Cuál es mi pecado para que así me persigas? Después de buscar y rebuscar en todas mis cosas, ¿qué has hallado tuyo? Preséntalo aquí ante mis hermanos y los tuyos, y que juzguen ellos entre los dos. He pasado en tu casa 20 años, tus ovejas y tus cabras no abortaron, y yo no me he comido los corderos de tus rebaños. Lo destrozado no te lo llevaba, la pérdida iba a cuenta mía. Me reclamabas lo que me robaban de día y lo que me robaban de noche. He vivido devorado por el calor del día y por el frío de la noche, y huye de mis ojos el sueño. He llevado en tu casa 20 años, 14 te he servido por tus 2 hijas, 6 por tus ganados, y me has mudado 10 veces el salario. Si no hubiera sido por el Dios de mi padre, el Dios de Abraham, y por el terror de Isaac, ahora me hubieras dejado ir de vacío. Dios ha visto mi aflicción y el trabajo de mis manos,
y ha juzgado la pasada noche. O sea, aquí tenemos que Jacob se enfada, y diríamoslo así, con razón, y le hace ver que presente ante testigos, es decir, se trata de que él quiere que los demás lo vean, por lo tanto se trata de un, podríamos decir, de un juicio, que diga si realmente yo me he portado mal contigo. Entonces le recuerda, he trabajado 14 años por tus hijas y 6 años por mi sueldo, que es el rebaño. Entonces, ¿qué es lo que yo he hecho? Y además fijémonos que él explica cómo ha sido el trato que ha tenido Labán con él, aplicándole la ley de lo que diríamos es un pastor pues que no hace las cosas como tienen que hacerlo. Entonces, a un pastor que no cumplía con la suficiente diligencia, pues la ley le castigaba con que si le robaban o se despedazaba pongamos un lobo, ¿no? Pues tenía que devolverlo. Y se lo ha exigido a Jacob, que sin embargo, pues reconoce Labán que mientras Jacob ha estado trabajando para él, su rebaño ha crecido muchísimo, sus riquezas han crecido muchísimo. Es decir, se presenta como un auténtico avaro, que abusa de sus trabajadores. Y por consiguiente, Jacob le hace ver que es Dios el que ha impedido que ahora le haga daño, porque fijémonos que está convencido de que si no hubiera sido que Dios ha intervenido, dice, ahora habrías venido y me habrías dejado ir de vacío. O sea, habrías quitado mis esposas y todo lo que tengo, porque venía con fuerza para ello. Pero Dios no se lo ha permitido. Repito, esto hace que él tenga experiencia de Dios. Es innegable que si Dios no hubiera estado de su parte, Labán ahora le habría dejado ir vacío. Labán no tiene más remedio que reconocerlo, y entonces harán un pacto, digámoslo así, de amistad, pues llamarlo de alguna forma, ¿no? Vamos a continuar desde el versículo 43 pues hasta el final del capítulo, hasta el 55. Respondió Labán y dijo a Jacob: las hijas mías son, los hijos son hijos míos, el ganado es mío también, y cuanto ves mío es. A estas mis hijas y a los hijos que ellas han parido, ¿qué les haría yo hoy? Ven y ahora hagamos aquí alianza yo y tú, y que esto sea testigo entre ti y mí. Tomó pues Jacob una piedra y la alzó en monumento, y dijo a sus hermanos que recogieran piedras y las reunieran en un montón, y comieron sobre él. Bueno, vamos a quedarnos hasta aquí, ¿eh? Nos hemos quedado en el 46. Fijémonos que Labán reconoce que hacer daño a Jacob, hacer daño a lo que tiene Jacob, pues es algo que es suyo, digámoslo, lo considera suyo, aunque de hecho ya no lo es. Y por consiguiente le pide, hagamos alianza, tú y yo. Y esta alianza la van a hacer de una manera solemne. Para ello, ¿qué hacen? Pues en primer lugar forman un montón de piedras. Se nos dice que le pidió a los siervos que tenía Jacob, ¿no?, hacer este montón de piedras, y van a comer sobre este montón de piedras. Es una comida que tiene un matiz religioso, por decirlo de alguna forma, pues que es un juramento que van a hacer ante Dios. Y ahora continuemos desde el 47. Le llamó Labán Segar Saaduta, mientras que le llamó Jacob Galad. Y dijo Labán: este montón es hoy testigo entre ti y mí, por eso se le llamó Galad. Y también Masfa, por haber dicho Labán: que vele Yahvé entre los dos cuando nos hayamos separado uno de otro. Hasta aquí un momentito, vamos a ir paso a paso, porque tiene un significado, fijemos los mismos nombres, ¿eh? Es decir, Galad significa pues un mojón, o sea, como una señal que van a poner para que no pasemos ni yo para ti ni tú para mí, ¿eh? Pero además le va a llamar Mispa. Mispa es atalaya. Por lo tanto, es como que desde aquí Dios va a mirar si realmente cumplimos lo que estamos prometiendo.
O sea que, como vemos, le dan este sentido sagrado. A este es un compromiso ante Dios, lo que ellos están. Y ahora, ¿a qué se comprometen? Continuemos. Si tú maltratas a mis hijas o tomas otras mujeres además de ellas, no habrá hombre que pueda arguirte, pero mira que Dios es testigo entre ti y mí. Y añadió Labán: he aquí el monumento y he aquí el testigo que he alzado entre ti y mí. Este montón es testigo de que yo no pasaré yendo contra ti, ni tú lo pasarás para hacerme daño. El Dios de Abraham y el Dios de Nahor juzgue entre nosotros. Juró pues Jacob por el terror de Isaac su padre. Ofreció un sacrificio en el monte e invitó a sus hermanos a comer. Comieron y pasaron la noche en el monte. Al día siguiente se levantó Labán de mañana, besó a sus hijos y a sus hijas y los bendijo. Después se marchó para volverse a su lugar. O sea, si se han fijado, el compromiso, el juramento que hacen es doble. Por una parte, a lo que se refiere a la familia. Porque le dice, claro, tú te vas y allí, pues si tú maltratas a mis hijas, digamos, no hay nadie que las pueda defender, más o menos viene aquí, ¿no? Por lo tanto, le promete a que las va a tratar bien, digamos, pero además que no les va a poner otra. ¿Por qué? Porque estas mujeres les ha dado hijos, por lo tanto no tiene derecho a poner otras mujeres que le hagan competencia y que les hagan sufrir a sus hijas, ¿no? O sea, es un compromiso de cara a la familia. Pero también hay otro segundo compromiso, que es la de no agresión. No pasará Labán a donde Jacob para hacerle daño, ni Jacob pasará a donde Labán para hacerle daño. Y esto, una vez que lo han prometido, pues tienen su comida correspondiente y al día siguiente, pues Labán se marcha. Y fijémonos que todo esto lo hacen teniendo testigos, que son los que vienen con Labán y los que acompañan a Jacob. Todos estos son testigos y por lo tanto es un juramento muy solemne y muy importante. Bien, pero ahora digamos que ya Jacob ha solucionado el problema con Labán, pero no quiere decir que ya todo se le haya solucionado, porque no sabe cómo va a encontrar a su hermano Esaú. No olvidemos que Esaú quería matarle. Y su madre le había prometido que cuando todo se normalizara lo mandaría a llamar, y no lo ha hecho. Por lo tanto, evidentemente él con esto no se sintió que ya todo está perfecto y ya todo está bien. Y esto es lo que veremos a continuación. En el capítulo 32, comencemos leyendo los versículos 1 y 2. Jacob prosiguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Al verlos, dijo Jacob: este es el campamento de Dios. Por eso se llamó aquel lugar Mahanaim. Vemos, por lo tanto, que Jacob sigue su camino. ¿Y qué significa esto que le salieron al encuentro ángeles? No sabemos si estos ángeles eran realmente ángeles, seres espirituales, o si eran algunas personas que, digamos, le dieron aliento, le dieron ánimo, porque ya saben que ángel significa mensajero. De todas maneras, lo que sí es evidente es que Dios consuela, anima a Jacob, y él tiene conciencia de que es Dios que le da esa fortaleza, ¿no? Y por esto llama, este es el campamento de Dios, por eso le llamó Mahanaim. Pero ahora quiere saber, evidentemente, cuál es la actitud de Esaú para con él. Continuemos, del versículo del 3 al 5. Envió Jacob ante sí mensajeros a Esaú, su hermano, a tierras de Seir, en los campos de Edom, mandándoles: así habéis de decir a mi señor Esaú: he aquí lo que dice Jacob, tu siervo: he estado con Labán y he morado con él hasta ahora. Tengo bueyes y asnos, ovejas, siervos y siervas, y quiero hacérselo saber a mi señor para hallar gracia a sus ojos. O
O sea, le manda un mensajero y fijémonos cuánta humildad hay en Jacob. Quiere ganárselo y por lo tanto se presenta pues con toda humildad y además haciéndole ver que no necesitaba nada de los bienes que tenía Esaú. Al fin y al cabo, realmente Esaú se convirtió en el heredero de todo lo de su padre. Entonces, viene a decirle, no vengo a que me des, sino que yo tengo abundante. Nos encontramos una vez más con esta actitud astuta de Jacob, de ir mirando cómo conseguir solucionar los problemas. ¿Y cómo reacciona Esaú? Pues continuemos los versículos 6 al 12. Los mensajeros volvieron diciendo a Jacob: hemos ido a ver a tu hermano Esaú, y viene él a tu encuentro con 400 hombres. Jacob se atemorizó grandemente y se angustió. Dividió en dos partes a los que le acompañaban, a los rebaños, los ganados y los camellos, diciéndose: si encuentra Esaú una parte y la destroza, quizá pueda salvarse la otra. Y dijo: Dios de mi padre Abraham, Dios de mi padre Isaac, Yahvé que me dijiste: vuelve a tu tierra, al lugar de tu nacimiento, que yo te favoreceré. Muy poco soy para todas las gracias que a tu siervo has hecho y toda la fidelidad que con él has tenido, pues pasé este río Jordán llevando solo mi cayado y vuelvo ahora con 2 escuadras. Líbrame, te ruego, de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, pues le temo, no sea que venga a matarnos a todos la madre con los hijos. Tú me has dicho: yo te favoreceré grandemente y te haré tu descendencia como las arenas del mar, que por lo numerosas no pueden contarse. La respuesta que le ha dado Esaú es que viene con 400 hombres. Evidentemente esto entiende Jacob, que no viene de buenas. Y entonces, ¿qué hace Jacob? Como digo, Jacob estaba en una situación muy vulnerable. Si viene con 400 hombres, pues lo destrozará todo. Y sabe que demuestra de esta manera que sigue odiando a su hermano. Y que sigue, por lo tanto, con la misma actitud que cuando lo dejó. Entonces, ¿qué hace Jacob? Fijémonos que toma, por decirlo así, hace 2 cosas. Primero, usando de su astucia, divide todo lo que tiene en 2 campamentos. Porque piensa, si destrozan uno, al menos me quedará el otro. Lo divide en 2 grupos que separa, evidentemente. Pero luego, como que no está seguro que eso sea la solución, ¿qué hace? Acude a Dios. Acude a Dios y le presenta la situación en la que está, recordándole además la promesa que le había hecho. Una vez más vemos cómo las circunstancias le obligan a Jacob a profundizar cada vez más en su experiencia de Dios, en su conciencia de que Dios está con él, que puede contar con Dios. Y por consiguiente, fijémonos que reconoce que cuando salió de Israel, cuando salió de la tierra de Canaán, solo llevaba el bastón, o sea, no llevaba nada. Mientras que ahora viene pues con una gran cantidad de riquezas. Y todo esto reconoce que ha sido Dios que se lo ha dado. Pero ahora tiene miedo a su hermano. Por lo tanto, si tú me has prometido protegerme, como me lo has demostrado, pues interven ahora. Más o menos le viene a decir, ¿no? Yo diría que esto nos enseña a nosotros también a orar. Y a orar partiendo de la palabra de Dios. No sé si lo ven, porque él parte de algo que Dios ha dicho. Tú que me has prometido, tú me has dicho: yo te favoreceré grandemente y haré de tu descendencia como las arenas del mar, por lo numerosas que no se pueden ni contar. ¿Lo has dicho tú? Pues ahora necesito que me ayudes. Es decir, cumple la promesa. Pero nosotros no podemos utilizar ese mismo argumento con Dios.
miráis así un poco. ¿Podemos utilizarlo o no? Parece un poco fuerte. No, ¿por qué? Dios ha dicho cosas, Dios ha dicho cosas, ¿sí o no? Dios ha afirmado categóricamente muchas cosas. Estaría con nosotros todos los días. Por ejemplo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, por ejemplo. O alguna otra cosa que Dios ha dicho. Hay muchas. Todo lo que pediréis. Exacto. Pedid y hallaréis. Todo lo que pidáis, creed que ya lo habéis recibido, dice un texto, si no recuerdo mal, de San Marcos, y lo recibiréis. Bueno, si yo creo que realmente eso lo ha dicho Dios, y yo creo que Dios es fiel, fijaos que esto, por una parte, a mí me da confianza de que no estoy sola, que Dios me cuida, y que Él ha dicho todo eso. Por lo tanto, yo le puedo decir, Señor, que has dicho eso. ¿Por qué Jacob lo dijo y a nosotros quizás nos cuesta trabajo? Porque él tenía fe. Fijemos que fe es no simplemente una cuestión intelectual. Es decir, fe no es simplemente creer una serie de verdades, sino que en lenguaje bíblico fe es adhesión a Dios, es adhesión a Cristo. Jacob está unido a Dios, cuenta con Él en su vida y procura portarse como sabe que Dios quiere que se porte. Es decir, como dirá, ahora no me acuerdo de quién era, vivía en la presencia de Dios. Dios le dijo a Abraham, sé perfecto y vive en mi presencia. Pues Jacob vive en la presencia de Dios y actúa como corresponde a una persona que sabe que Dios está. Entonces puede tener esa total confianza al decirle, ayúdame. La oración, si nos fijamos, está en relación con nuestra fe. Muchas veces quizás oramos a Dios con desconfianza. Yo no sé si me lo querrá dar, yo no sé si me lo merezco, yo no sé si, qué sé yo cuántas cosas. ¿Dónde está? Fijémonos la diferencia cuando un niño pequeño pide a su padre. Le pide con total confianza, porque cree en el amor de su padre. En cambio nosotros muchas veces quizás pedimos a Dios pensando, bueno, a lo mejor yo no me porto como corresponde para que Dios me haga caso. A lo mejor tiene tantas cosas importantes que hacer que a mí no se entera de que yo estoy aquí. No sé. Y esto supone que hay falta de fe. Pues Jacob ha hecho de su parte todo lo que puede, que es separar en dos grupos todo lo que tiene, y además veremos que va a seguir haciendo todo lo que depende de él para conseguir aplacar a su hermano. Pero primero ha acudido a Dios para tener la certeza de que Dios le va a ayudar. Y va a continuar en esa oración. Y de esa oración, que veremos Dios mediante, Jacob saldrá nuevo, saldrá mucho más fuerte, saldrá mucho más seguro. Pero lo va a conseguir en la oración, en esa oración confiada, en esa oración de fe, de seguridad de que Dios le quiere escuchar, porque se lo ha prometido además. Lo vamos a quedar aquí y entonces continuaremos el encuentro con Esaú la semana que viene, si Dios quiere.